Hola, hoy hablaremos sobre Pierre Bourdieu. Nuestro grupo pues está conformado por Ingrid Abril, Laura Acevedo, Alejandra Másmela y Luisa Saavedra. Hablaremos sobre algunos datos generales sobre Pierre Bourdieu. Pues él fue sociólogo militante contra el liberalismo económico. Algunos campos de los que él abordó fue la sociología, antropología y la filosofía. Sus padres fueron Noémie Dahu y Albert Bourdieu. Su esposa fue Marie-Claire Brissard. Sus hijos fueron Jerónimo, Emmanuel y Lauren, y pues su nombre completo es Pierre Félix Bourdieu. Él nació el 1 de agosto de 1930 en Dengum, en los Pirineos Atlánticos. Fue hijo único de Noémie y Albert, pues que era cartero y agricultor. También pues Bourdieu estudió filosofía y comenzó su carrera profesional como profesor de un instituto, y este trabajo lo llevó a Argelia a finales de los años 50, en donde realizó diversos estudios antropológicos en la colonia francesa, en particular sobre la región de Cabilia. El ejército de la enseñanza pues lo llevó a escribir sobre el sistema educativo en libros en los que analiza mecanismos culturales de la diferenciación social. También investigó autores como Karl Marx, Jean-Paul, Martin Heidegger, y mantuvo contacto con el estructuralismo de los años 60, pues del que le atraía su preocupación por el lenguaje y la vocación etnológica. Él pues también fue catedrático de sociología en el Colegio de Francia de París de 1981, fue director de Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de 1964 a 1980. También pues se dedicó a los estudios de las discrepancias sociales a través de los comportamientos específicos, y él falleció de cáncer de pulmón el 23 de enero de 2002. Aquí podrán encontrar pues algunas de sus obras, o la gran mayoría, pero algunas de las más relevantes fueron en 1968 El oficio del sociólogo, en 1980 Les Saints Pratiques, en 1984 Homo Academius y en 2001 El oficio científico. Principales aportes a la educación. Breve introducción a la sociología de Bourdieu. La sociología surge en la modernidad durante el siglo XIX junto con el socialismo, como respuesta a la necesidad de analizar científicamente las transformaciones y desafíos de la sociedad capitalista en expansión. Bourdieu construye su teoría aportando un pensamiento crítico original basado en los pensadores que le antecedieron, como lo son Marx, Durkheim y Weber. Bourdieu define su aporte científico como constructivismo estructuralista o estructuralismo constructivista, y reelabora y complejiza los conceptos centrales aportados por el marxismo, los cuales son la sociedad está estructurada en clases sociales y las relaciones entre las culturas sociales son relaciones de lucha. Sociología de la educación. En su libro sobre la reproducción, Bourdieu se muestra contrario a las teorías que entienden que la escuela enseña la cultura de la sociedad. Por el contrario, pues para él lo que enseña es la cultura de un grupo o clase social determinado que ocupa una posición de poder en la estructura social. Lo que se produce a través de cualquier acción pedagógica es una arbitrariedad cultural. Él considera no solo la reproducción socioeconómica de la sociedad capitalista, sino la reproducción cultural y la autorreproducción de la institución escolar. La escuela, por tanto, pues cumple una función cultural al inculcar y transmitir y conservar la cultura, pero pues esta cultura dominante. Y pues también rutiniza la cultura escolar, codificando, homogenizando y sistematizando el mensaje escolar y a quien lo transmite. Pues el profesor ejerce sus funciones mediante sus acciones pedagógicas, pero pues estas están controladas por y sometidas a las clases dominantes, puesto que a través de ellas enseña una arbitrariedad cultural. Por ello son instrumentos de dominación y de reproducción, pues al ser acciones pedagógicas impuestas, toda acción pedagógica se convierte en una violencia simbólica. Lo que se produce en el individuo cuando interioriza los principios de esa arbitrariedad cultural son hábitos, prácticas habituales, intelectuales, morales y laborales que perpetúan el poder social. Pues los primeros hábitos que adquirimos son los familiares y son los de la clase social, y pues estos primeros hábitos sirven de base a cualquier otro hábito que adquiramos posteriormente.
Bueno, en este sentido, pues la escuela selecciona y normaliza un sistema de hábitos y prácticas sociales impuestos por una determinada clase y presenta pues dichos valores y normas culturales de clase como si fueran universales. Ahora vamos a definir los conceptos de Verdu. Como primero tenemos el habitus, el cual define como subjetividad socializada. Este emerge de la participación de los agentes sociales en diferentes campos sociales y tiende a reproducir sus estructuras y principios organizadores objetivos. También habitus refiere a una matriz de disposiciones, categorías de percepción y criterios clasificatorios de prácticas que los individuos adquieren por medio de su socialización desde la temprana infancia. Según Verdu, este concepto también es un atributo de colectivos, lo cuales son grupos o clases sociales y de los campos sociales. Como segundo, tenemos las clases sociales. Por un lado, Verdu afirma que éstas se diferencian en términos de sus condiciones de existencia, sistemas de disposiciones, poder y capital económico, social y cultural. Refiere a las disposiciones, visiones del mundo, sentimientos y prácticas compartidos por aquellos que tienen condiciones de vida similares o en términos que nos da Verdu, que ocupan posiciones cercanas en el espacio social. Por otro lado, también tenemos el campo social, en el cual Verdu sostiene que los campos sociales o juegos son sistemas de relaciones sociales que operan según sus particulares reglas o lógicas y se organizan en torno a ciertos sentidos de lo que es relevante y valioso. Esta tiene una autonomía relativa respecto a otros campos y cambian según el contexto sociohistórico que se está examinando. Según lo dicho anteriormente, es importante también definir el juego escolar. Este se refiere a la organización académica y social de las escuelas, con sus códigos o reglas implícitos y explícitos. En este, los estudiantes juegan el llamado juego escolar utilizando recursos, cartas o capitales, en especial el cultural, el cual sería desiguales. Por otro lado, tenemos el capital cultural, en donde Verdu explica la desigualdad de apropiación de las reglas del juego escolar. Es definido como el conjunto de recursos o cartas culturales que los individuos o familias disponen. Esta suma distintos estados, el cuales son el incorporado, el institucionalizado y el objetivado. Según este autor, las habilidades, competencias y recursos culturales incorporados y su distancia respecto del capital escolar son centrales para entender lo que es el éxito y el fracaso escolar. También tenemos lo que es el espacio social global. En este, la sociedad constituida por campos que se intersectan integrándola es un conjunto de disposiciones distintas y coexistentes, externas unas a otras, definidas en relación unas a otras por su exterioridad mutua y por sus relaciones de proximidad, de densidad o de alejamiento y asimismo por relaciones de orden. Esta es entendida como una distancia social que ordena y jerarquiza. Los campos sociales. Estos se definen como espacios sociales estructurados de posiciones o puestos jerarquizados, es decir, como sistemas de posiciones donde todos los agentes sociales se encuentran interrelacionados de manera durable y dinámica. Cada campo desarrolla sus especies de capital congruentes. Así, cada campo tiene su propia lógica y su propia jerarquía, en donde la gente debe disputarse su lugar según las reglas del juego. Por otro lado, tenemos lo que es el capital, lo cual es definido como un recurso para posicionarse en el mundo que permite al actor social ubicarse en un pleno de jerarquías y posiciones de menor desigualdad con respecto a agentes más próximos en la escala social. Respecto a esto, este tiene unas principales especies de capital, el cual es el capital económico, el social, el cultural y el simbólico. El capital económico se define por los bienes materiales de producción y de consumo de los agentes. Se puede visualizar en los bienes patrimoniales que los padres acumulan y le dejan como una herencia a sus hijos. El capital cultural se mide a partir de las habilidades y conocimientos especializados que confieren poder por medio del diploma. Los demás tipos de capital cultura son el objetivado.
posesión y uso de bienes culturales como cuadros, máquinas, libros y pinturas, entre otros. El capital social lo constituyen las redes de contactos durables que permiten que los agentes escalen posiciones más convenientes en el espacio social. Por ejemplo, los círculos sociales a los que pertenecen los agentes. Y por último, el cual es el simbólico, es el tipo de capital que tiene la capacidad de convertir un capital en otro. Por ejemplo, el honor, el prestigio social, entre otros. Estos tipos de capital pueden ser heredables o adquiridos individualmente por cada persona. Como venían hablando mis compañeros anteriormente, hay ciertos conceptos que se deben tener en cuenta a la hora de hablar de Pierre. Entonces, ¿qué nos dice Pierre sobre el currículo? Se ve reflejado en cuanto al concepto de la violencia simbólica y su obra La reproducción, que fue escrita junto a otro escritor. Entonces, nos damos cuenta que la violencia simbólica es esa capacidad de imponer un significado o imponer un conocimiento como válido, legítimo y único, escondiendo detrás pues unas relaciones de fuerza y unos objetivos específicos. Entonces, la reproducción, que es su obra, nos hace la aclaración de que la educación sirve a la reproducción social. Entonces, todo accionar pedagógico lleva detrás una violencia simbólica, no hay educación sin violencia simbólica. Entonces, se hace un recorte de la cultura donde se impone un conocimiento que oculta esas relaciones de fuerza y hace valedero los intereses de las clases dominantes. Ese conocimiento se hace valedero como legítimo, único, universal y humano, desfavoreciendo a las clases bajas. Entonces, esto transmitido ya tiene un enunciado que se dice que es digno de enseñar, donde el docente se le adjudica el poder de evaluar si sí fue correctamente asimilado el conocimiento o no, y las instituciones y tanto el docente pierden la autoridad total sobre lo que sería el conocimiento como tal, porque solamente tienen una pequeña autoridad que se les es delegada por la autoridad pedagógica, porque ya nos viene imponiendo un cómo, un cuándo, dónde y durante qué tiempo se debe enseñar, qué se debe enseñar, qué son los lineamientos que ya vienen estipulados. Entonces, lo transmitido favorece a la cultura de las clases dominantes y excluye a las menos favorecidas, porque lo que se enseña es esa cultura de la clase dominante y las personas de culturas bajas deben desculturizarse y aprender esa nueva cultura, aprender un nuevo hábito, que son uno de los conceptos que hablábamos, y de todo lo que implica una clase social. Entonces, ya ahí hablamos de unos grados de eficacia, una evaluación, entonces de una durabilidad, de una exhaustividad y una transferibilidad. Entonces, la durabilidad hace referencia a cuánto tiempo después de que hay un accionar pedagógico se forma un hábito, igual que la exhaustividad. Hasta qué punto tiene que llegar a formarse un hábito, y la transferibilidad a cómo eso se ve reflejado en nuestra ética, en nuestro actuar y en nuestra esteticidad, perpetuando las clases sociales nuevamente. Para ello se hacen dos trabajos. El primer trabajo pedagógico es el de la familia, el de formar hábitos de clase, el de que cada clase tenga sus hábitos característicos, y el segundo trabajo pedagógico es reafirmar el hábito cuando se lleva a una institución. Y si usted tiene unos hábitos de otro tipo de clase social, se elimine y se haga valedero solamente el de las clases dominantes. Entonces, esto hace referencia nuevamente a la caracterización del currículo y nos habla claramente de la responsabilidad que tiene un currículo y de las personas que hacen toda la parte de lineamientos y por decirlo así, las responsabilidades que se delegan. Posteriormente vamos a encontrar lo que son nuestras referencias bibliográficas, que vienen de artículos y repositorios, y así finalizaríamos nuestra exposición. Muchas gracias, profesor y compañeros.